Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Cinema de los Sentidos, como cada sábado aquí con mi cómplice Alberto Ríos. ¿Qué tal, Alberto? Muy bien, Alonso. Feliz porque parece que cierta institución educativa, formativa, ha reculado después de un cargamontón de parte de varias personas del sector cultural. Y nos llegan noticias de que San Marcos habría reactivado su centro cultural, ¿verdad? Sí, entiendo que sí, que ahora pues funciona con total normalidad. Creo que lleva unos días ya esto, si no un par de semanas. Pero me parece que la presión ha surgido un efecto positivo, por supuesto. Ya el Centro Cultural de San Marcos será un lugar consolidado. Creo que no necesitaba, digamos, mayor promoción, ¿no? Está en un lugar además emblemático del centro histórico de Lima, de manera que es un imán natural para mucha gente, ¿no? Así que enhorabuena que hayan decidido deshacer lo hecho. Así que lo mejor siempre para el Centro Cultural de San Marcos, por supuesto. ¿Qué más tenemos? Y yo tengo una noticia, una nueva sala de cine alternativo, Ajá, ubicada, si no me equivoco, en Surco, que se llama Cinema Garden, o Lima Cinema Garden, que es una sala, Alonso, déjame contarte, que funciona en un jardín. En un ya. jardín de una antigua casona al aire libre, En Surco. en Surco. Proyectan las películas al aire libre completamente y cuentan con una pequeña barra para que puedas Qué tomar maravilla. un Qué pequeño bonito. trago, comer un bocadito mientras miras las películas. ¿Y dónde queda esta casa? Está en sus redes sociales, búsquenla como Cinema Garden Lima. Cinema Garden Lima, por favor. Tienen funciones todos los jueves. Y esta semana estaban ofreciendo un ciclo de cine de Wong Kar-wai, el aclamado director hongkonés, ganador de diversos premios. La semana pasada tuvieron una retrospectiva de cine alemán con un clásico como Lola corre, corre Lola corre. Ah, por supuesto. Gran Este, película, ¿eh? sí, que juega con todo este sistema de contar una historia varias veces y ver cómo los pequeños cambios la Varias alteran, versiones, ¿no? De la la misma alteran, historia. ¿no? Exacto. Es una gran película. Y es un Fassbinder. Fassbinders, Claro. exactamente. Y es uno de esas obras. No, perdón. Esta sala es uno de esos lugares que se aplauden por ofrecerse a tener un contenido distinto, nuevo, diferente para el quehacer cultural que hay en esta ciudad. Que mientras más mejor. Exacto. Y, pues es un riesgo que por supuesto merece un aplauso, ¿no? Sobre todo para los aficionados al cine arte. Me da la impresión que en los últimos tiempos están abriéndose más espacios, ¿no? Los cineclubes están resurgiendo bajo diversas formas, ¿no? Te quiero decir una cosa. Yo creo que una cosa buena del internet y de la globalización ha sido que tal vez mucha gente que no tenía tan a la mano, digamos en esa etapa 90-2000, donde digamos se cerraron los cineclubes, cerraron las alternativas, creo que el internet permite a mucha gente descubrir cierto cine y eso también genera interés por parte de personas para ofrecer la pantalla grande, ¿no? Sin duda, sin Proyectos, duda. incluso ya han pasado por aquí Emilio Bustamante, quien también tiene su propio proyecto, Exacto, ¿no? exactamente. En Barranco, Entre ¿no? otras salas, reabrió la sala de la municipalidad de Miraflores, ha reabierto la sala Robles Godoy, la pospandemia está aquí, la Perfecto. normalidad ha llegado y es también aplaudir que estas salas y espacios para la cultura estén de vuelta para el acceso de todo el público. ¿Tú tienes algo más, Alonso? Tengo algo más y que es una nota, digamos, un poco extraña, porque resulta que el escritor inglés Roald Dahl, a quien seguramente muchos conocen por sus historias fantásticas, satíricas, como por ejemplo Charlie y la fábrica de chocolate, Matilda, las Matilda, brujas, en fin, otras una cosas. infinidad de libros para todos los públicos. Pero como ustedes saben, Roald Dahl falleció en 1990, lleva ya 32, 33 años bajo tierra, digamos. Editores ingleses y de lengua inglesa fundamentalmente están revisando los textos de Dahl y están tratando de corregir palabras y expresiones que consideran inadecuadas o poco inclusivas, lo que me parece una torpeza monumental. Hay momentos en que la corrección política es necesaria, pero en este caso creo que tiene una frontera que no se distingue con la idiotez, ¿no? Hay que respetar las obras de arte. Este es un escritor fallecido y por lo tanto sus obras
resultan, a no ser por una indicación propia de él, sus obras creo que resultan intocables, ¿no? Creo que a nadie le gustaría, por ejemplo, sacar las lisuras de Los Inocentes, de Osvaldo Reynoso, con el pretexto de que suenan mal o que son malsonantes. Es una estupidez, por donde se la mire, es una estupidez. Y este es el caso que de alguna manera está sonando estos días, porque pues ha causado mucho revuelo esto. Además estamos hablando de libros escritos en estos casos de 50 años, por lo menos, ¿no? Por Que supuesto. obedecen a un momento específico de la historia, una visión específica de la historia. Me Exactamente. hace recordar cuando no me acuerdo en qué servicio de streaming estadounidense retiraron Lo que el viento se llevó, alegando Que era racista. pero fue integrado a una nueva versión. Pero me parece correcto. La nueva versión tenía al principio, ¿no? Esta obra fue hecha en tal contexto, ¿no? No debe ser juzgada por tal cosa, ¿no? Como mensaje, pero creo que un mensaje que va más allá de lo evidente, que cualquier persona debería ser capaz de comprenderlo. Claro, además se abre una puerta peligrosísima, porque si se modifica un libro, pronto se modificará una pintura y luego una película. Bueno, ya se hizo con películas. Y entonces, ¿en qué va a quedar esto? ¿Verdad? Es francamente inaudito lo que está pasando con la obra de Roald Dahl, este gran escritor inglés. Bien, dicho esto, tenemos hoy un invitado estupendo, un poeta que el año pasado ha cumplido 70 años y que ha publicado un libro extrañísimo y fascinante titulado Variaciones Victoria, y me estoy refiriendo básicamente a Carlos López de Gregory, que, digamos, para fines históricos pertenece a la generación del 70 en el Perú, pero que para muchos de sus lectores es sencillamente una de las voces poéticas más importantes del Perú actual, con una sólida obra que lleva ya varias décadas y que pues ha construido con mucha paciencia y con mucho rigor en el lenguaje Carlos López. Con él hemos conversado y por supuesto les pido que me acompañen a esta conversación tan interesante e inteligente, obviamente por él, no por mí. Acompáñenos. Carlos, bienvenido a Cinema de los Sentidos. Una vez más, hemos tenido el gusto de conversar. Una nueva conversación En el Alonso. estudio, Un pero gusto. ahora estamos aquí en tu lugar acompañados de Victoria. Sí, ha salido de su sitio. Ha salido de su sitio para sumarse Para sumarse aquí a la mesa. a la charla. ¿Ah? A ver, Y tenemos casi rabánicas en la superficie. una de la puesta en mesa. escena. Una puesta en Una escena. puesta en Ahí está el escena. reloj, el tiempo, Qué maravilla. una caja con secretos, un péndulo que lee el futuro Ajá. y Victoria. Muchas de tus preocupaciones están acá. Así es. Hablando de eso, Variaciones Victoria, en mi lectura por lo menos, parecería ser una especie de gran resumen de tus obsesiones, de tu lenguaje, de los temas que te han rondado en estas últimas décadas. Es una especie de bandera. Yo creo que efectivamente es una mirada a todas mis experiencias, a mis obsesiones, a mis lecturas, a ciertas huellas culturales. Y al mismo tiempo es un libro que solo se puede hacer en un momento de la vida, yo lo siento así. He llegado a los 70 años y poco antes de los 70, digamos, concluí el libro, pero concluí en realidad a comienzos de este año. Yo he cumplido 70 en diciembre, y siento que este libro es el texto que puede escribirse en un momento de la existencia, cuando puedes recoger, hilar una serie de elementos que están allí presentes, algunos más conscientes, visibles, otros ocultos. Entonces yo creo que este libro es una gran síntesis. Pero al mismo tiempo, creo que Abre los caminos. es también, digamos, un umbral, una puerta que está
abriendo un mundo que todavía para mí es desconocido, ¿no? No sé si vuelva a escribir. En este momento estoy en una especie, digamos, de ayuno, de repliegue, solo estoy leyendo. Quiero dejar de escribir por lo menos un año para no continuar haciendo lo mismo, pero sé que lo que venga más adelante, lo que venga después va a seguir el formato del poema en prosa, ¿no? Porque creo que es el formato, la estructura que en este momento colma mis inquietudes, ¿no? Lo que yo quiero hacer con la escritura, lo que yo quiero hacer con la persona. Claro, y en tu obra anterior hay señales de ese tránsito hacia el poema en prosa. Y creo que uno de los libros que más se vincula con este, aunque no podamos decir que sea un libro estrictamente de poesía, aunque tiene elementos muy cargados de poesía, sería Amando Umbría. Exactamente, Amando Umbría. Amando Umbría es un libro en prosa, es un libro también de alguna manera, una de las vertientes del libro es memoriosa, es una especie de exploración de ciertos momentos significativos en la infancia especialmente. Y el poema en prosa, el texto en prosa, en realidad hace muchos años que está conmigo. Los primeros textos en prosa, al margen de algún artículos, ¿no? Claro, obviamente. Exacto. Sino la primera experiencia con un poema en prosa la tengo en el año 86, cuando apareció Una casa en la sombra. En Una casa en la sombra hay poemas en prosa. Luego el libro que viene después, Cielo forzado, tiene una sección de poemas en prosa. Y algunos son casi relatos. Por ejemplo, el Testamento de Amelia, por ejemplo, La Lobera. Incluso allí tenemos una careta de caretas del famoso concurso de las mil palabras. Claro. En algún momento con alguno de esos poemas que están en el libro participé y terminaron, bueno, no obteniendo el primer premio, pero sí estuvieron entre los finalistas con derecho a una careta, ¿no? Entonces, es una preocupación y es un formato que ha estado conmigo desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero en los últimos años prácticamente, digamos, está más constante, de una manera más constante. Claro, ¿no? es fundamentalmente lo que he estado escribiendo. Claro. Y cuando tú dices que este libro es una especie de síntesis, déjame interpretar eso de una manera un poco más libre. Siento que de pronto ese es el tipo de libro en el que uno logra plasmar esa iluminación, eso que llamamos sabiduría, de pronto. Yo creo que este es un libro, voy a usar una palabra y primera vez que lo voy a decir, que ha nacido tocado por la gracia. Es un libro que se ha escrito solo y se ha escrito en un tiempo muy breve. Y creo que si uno lo lee, siente que es un discurso continuo que salió prácticamente, no necesitó muchas correcciones. Tiene muchos vínculos con Amando Umbría. Cuando yo estaba escribiendo Amando Umbría, cuando estaba organizando Amando Umbría, hay varios textos de prosa, aparecieron algunos textos, estoy hablando del año 17, 18, aparecieron algunos textos con el motivo de Victoria. Fueron los primeros esbozos del creador. Al principio dije, los voy a incluir en Amando Umbría, pero inmediatamente me di cuenta que en realidad era algo que necesitaba un desarrollo muchísimo mayor. Entonces en ese momento simplemente los guardé. Y en la pandemia, y aquí tenemos las fechas, ¿no? Específicamente entre diciembre del 2020 y abril del 2022. Claro, poco más de un año, digamos. Un año, pero un año en dos momentos de intensa escritura salió. Y salió el libro, porque digamos lo que me ha tardado más y también tiene que ver con la fecha son las imágenes, ¿no? que lo acompañan y que son un complemento. Y que son parte, en realidad, de la propuesta, parte del proyecto. Claro.
La otra relación que yo vería entre este libro y Armando Umbría es quizá la hibridez. Efectivamente, este es un libro híbrido. Es un libro que bebe del poema en prosa tal como lo concibió Baudelaire. Si nosotros pensamos en el Sprint de París, que en realidad absorbe una serie de elementos. No es prosa poética. Exacto. Sino es una prosa que va elaborando una serie de elementos. Elementos reflexivos, elementos testimoniales, elementos poéticos, elementos narrativos. Exacto. Estoy recordando que aquí, por ejemplo, hay un texto que narra una visita a un museo en Rennes, ¿no? Sí. En Francia. Y la entrada es una entrada de típica crónica, digamos, ¿no? Sí. Pero luego el lenguaje va alcanzando un espesor, ¿no? Y entonces sí hay ese trabajo. Exactamente. Claro. Hay, en otro momento, por ejemplo, una visita en Arequipa al Museo de los Santuarios Andinos, donde está Juanita, a Santa Catalina. Claro. Hay, por ejemplo, un relato, una narración de toda la primera parte de Las Fresas Salvajes, El sueño del Dr. Bock. Hay de todo. Entonces son recuerdos que han surgido, que han aparecido, ¿no? Por ejemplo, cuando estaba escribiendo el texto, recordé que en un viaje a Holanda, en el 2010, que fui a participar en un festival en Rotterdam, y un día fui a Ámsterdam, en el museo de Van Gogh encontré un cuadro pequeñito que no lo tenía mapeado, ¿verdad? Y que es un cráneo humano, y es una obra de, digamos, de su juventud, probablemente un primer ejercicio, era un cuadro pequeñito. Incluso mi hijo, ahora que ha estado hace poco de viaje, me ha traído un polo contra el museo. Con la imagen. Con la imagen de claro, debía haberlo puesto. Claro. Y bueno, han ido apareciendo pues una serie de recuerdos. En algunos no los he visto directamente. Por ejemplo, también menciono a Warhol, ¿no? Andy Warhol. En realidad son unas fotos, digamos, icónicas, ¿no? Donde aparece él con un cráneo. Y bueno, es un viaje, es una deriva que va recogiendo toda una historia, toda una serie de huellas culturales, ¿no? Que uno cree que están olvidadas, pero que van tejiendo, digamos, la vida interior y el destino. Claro. Y tener aquí tan cerca a Victoria me recuerda también a Vanderomar, ¿no? Tenía su calavera, Vanderomar, en su escritorio de la prensa. Omega. Omega, ¿no? Omega. Qué maravilla. Ahí en uno de los fragmentos también aparece mencionado Vanderomar. Exactamente. ¿Qué te une y qué te separa de tu generación? No sé si lo has pensado alguna vez, pero... Bueno, en realidad, digamos, yo siempre me he sentido un poco alejado de los intereses que marcaron a mi generación, a la poesía de los años 70. Mi poesía no tiene ese elemento de la poesía exteriorista, de la poesía situada, de la poesía testimonial, de la poesía que se abre a los ruidos de la calle, ¿no? Pero creo, y ahora me estoy cada vez percatando más, que sí hay un hilo. Y hay un hilo que tiene que ver con tal vez lo narrativo, ¿no? El concebir al poema como una historia, una especie de escena o una sucesión de escenas. Yo creo que la narratividad fue muy fuerte en la poesía de los 70. Uno lee los libros emblemáticos de los 70. La narratividad es decisiva, es fundamental. Y de alguna manera, en mi caso, tal vez velada, torcida, un poco hasta fantasmagórica o fantasmática, tal vez sería la palabra mejor.
he recogido, digamos, esa experiencia, ¿no? Pero por lo demás yo me siento, digamos, alejado de los intereses de mi generación. Ahora, cuando yo empecé a escribir, y eso en algún momento creo que te lo he comentado en alguna entrevista, yo me sentía, digamos, incómodo en esas clasificaciones generacionales, ¿no? Incluso la reunión de mi obra, cuando fue reunida por primera vez, lejos de todas partes, una de las lecturas que admite ese título es casualmente la lejanía, el extrañamiento de las preocupaciones. El título dice mucho ahí. Y del lenguaje de mi generación. Claro. Porque uno no está estacionado en el tiempo, uno está transitando. Claro, uno está transitando. Y eso es lo que... Pero, digamos, ¿te resulta incómoda la clasificación, pero te resulta cómoda la insularidad? Yo cada vez me siento más orgulloso de ser insular. Bueno, en los 70, en los 80, ser insular era ser simplemente raro, extraño. Ahora creo que existe la conciencia de que prácticamente todos los poetas son insulares. Bueno, eso tiene su prestigio, porque Guren era insular. Claro. De alguna manera. Sí. ¿Y te sentirías más cerca de Guren que de Vallejo? ¿O tienes una relación, yo digamos, tengo una compartida? relación, yo tengo una relación con los dos poetas. Uh-huh. Yo comencé a escribir prácticamente imitando a Vallejo. Y casualmente lo relato en un texto, en un testimonio que está en Amanumbrí, que al mismo tiempo es una reflexión sobre el libro, sobre el secreto profesional. Ahí narro, digamos, mi descubrimiento de Vallejo. Yo lo descubrí en quinto de media, cuando se estudiaba literatura peruana en el colegio, y empecé a escribir poesía. Vallejo fue una conmoción para mí, y empecé a escribir poesía imitando a Vallejo, e imitando también a Baudelaire, que lo había leído entre cuarto y también quinto de poemas muy malos. A de Guren, al margen de los poemas emblemáticos que uno leía en el colegio, yo lo he leído a fines de los años 70. A de Guren yo lo he leído cuando ya he regresado al Perú después de mi estadía y mi estudio en Colombia, con mi primer libro publicado, ya con el segundo casi perfilado. En ese momento leo a José María Guren y sí creo que hay afinidades. No en el sentido, digamos, de ser simplemente un seguidor de Guren o que sea una influencia directa, pero sí creo que, digamos, esa predilección por lo simbólico, esa capacidad de Guren para presentar escenas que son casi sueños y que son bastante oscuros, ¿no? Componente onírico. Hay un componente onírico muy fuerte. Muy fuerte. Y muchos de sus poemas son casi, digamos, los fragmentos de un relato. Yo creo que eso sí, de alguna manera, está presente también en Argentina. Entonces yo sí reconocería que por lo menos pertenezco a esa, digamos, a esa vertiente. Puedo decir que uno quiere buscar, digamos, una especie de clan, ¿no? De voces, de afinidades, de constelaciones poéticas con las que puedes dialogar. Una de esas voces, una de esas presencias sería la de Guren, ¿no? Pero también la de Emilio Adolfo Westphalen, por ejemplo. Claro. También la de Martín Adán. Claro. Por lo hermético, ¿no? Por lo hermético, por la etapa confesional de Martín Adán, que muchos lo ven simplemente barroco. Pero hay en la última etapa de Martín Adán, es una etapa de un desgarramiento interior que creo que es muy importante y creo que también está de alguna manera presente en mi poesía. O incluso aquí en la misma variación en Victoria, digamos esa fragmentación, ¿no? Esa especie de caleidoscopio que tú también lo puedes hallar en La Casa de Cartón, aquí también. Claro, sí, de cierta forma, sí, por supuesto. Bueno, para ir cerrando, Carlos,
este libro ha venido acompañado de una sorpresa que no es tan sorpresa porque los que te conocemos sabemos de tu predilección por el arte visual, por el collage, pero con Variaciones de Victoria esto ya es parte del discurso del libro, Sí. ¿no? Entonces, creo que es muy interesante porque pocas veces podemos ver, creo que Moro, por ejemplo, era alguien Sí. que conjugaba muy bien los textos y las imágenes, ¿no? ¿Esto va a tener otro derrotero? Cuando hablas del umbral que te abre Variaciones de Victoria, ¿hablas de esto? Yo también creo que, digamos, esa exploración de la visualidad va a continuar en mi propósito. No sé cómo aparezca, ¿no? Un libro álbum, quizás. No lo Vamos sé, a ver. no lo sé. Vamos a ver. Y cosa seguramente sale. seguramente Ya será sí que motivo sale algo. para, Además hay que prepararse para cuando uno pierde el lenguaje. para la fascia, el momento de la El fascia. momento de la fase que quedan las imágenes. Claro, claro. A uno le quedan fijas ciertas imágenes, ciertos olores, ciertos fragmentos musicales. Eso pierde el lenguaje. Estás en un gran vacío, en una gran llanura, en un gran desierto. En ese momento habrá que inventarse otra forma de hacer entrevistas también. Habrá que Para venir a conversar contigo. Muchas gracias, Carlos, por tu palabra, tu tiempo. Muchas gracias a ti, un gusto y bienvenido nuevamente a este. Un gran catedrático, no hay que Así olvidar es. su labor Sí. en ese aspecto, donde estaba presente en la mesa la propia Victoria. Ahí nos acompañó, Los ¿no? lectores más avesados y agudos del poeta sabrán de qué estamos hablando. Tenemos que presentar a la segunda invitada. En realidad es una entrevista que habíamos guardado en el tintero, parte de nuestro archivo en el que venimos trabajando, aprovechando que en estos días se encuentra en Lima una escritora con una excelente pluma, una excelente prosa que cuida mucho el lenguaje y la plástica de lo que escribe, Katia Dawi, que usualmente vive en Argentina, ha estado realizando diversas actividades, cuenta con una agenda muy apretada. Es una autora que está en boca de todos últimamente, Así hay que es. admitirlo. Así es. Y con justa razón, creo yo. Con justa razón. Así que vamos a hablar, entre otras cosas, de su más reciente libro, ¿Quiénes somos ahora? Exacto. Y conversar además de otros aspectos de la vida, de sus métodos de trabajo, de su forma de trabajar, Así es. para conocer más de su mundo artístico propio, ¿no? Y así aprovechamos para recordar nuestra gratísima visita al Hey Festival de Arequipa en noviembre del año pasado. Así que el Vals dice que toda repetición es una ofensa, pero este caso es una excepción. Bienvenida a Cinema en los Sentidos. Gracias, Alonso. Después de un tiempo hemos estado intentando Sí, conversar contigo. por fin coincidimos en persona Por fin coincidimos también. en persona, Más que es lindo. una felicidad más todavía. Sí, correcto, así es. Yo, digamos, pensaba en tu escritura de una manera más o menos orgánica y noto, y esto lo han mencionado algunos reseñistas, ¿no? Que hay una especie de decantamiento por expurgar el pasado, buscar esas huellas, esos dolores y tratar de alguna manera exorcizarlos. Mm. Digamos, ¿tú dirías que tu literatura es conscientemente catártica o esto es un efecto que tú misma has notado luego? O sea, ¿hay una intención de ser catarsis? No, no lo pienso así. Yo no espero nada cuando me pongo a escribir, no espero nada. Solo espero rumiar el lenguaje y que salga algo de ahí. Yo siempre estoy pensando más en el lenguaje, luego en la trama, y de pronto me doy cuenta que, claro, ¿a qué volvemos si no es al pasado? Pero en esta nueva novela hay un cambio, digamos, en quiénes somos ahora, porque está en presente y va al pasado. Ya no está en un pasado que va al presente. Yo noté eso, que para mí era importante activar el presente y que se moviera hacia el futuro, hacia adelante. Y con un lenguaje cada vez más minimalista, además. Sí, aunque siento que en la novela no tanto como en mis anteriores libros de cuentos, como en Geografía de la Oscuridad o Aquí hay icebergs,
Acá no hice tantas elipsis, que yo sé que son como, ves que cada narrador, y tú lo sabes también, cada narrador tiene su técnica. Claro. Yo sé que la mía es la elipsis, por ejemplo, y en la novela, si bien es elíptica, traté de ser más generosa y más abierta, marcar menos las elipsis, ¿no? Como unas pausas dramáticas, pero no tan hondas. En ese sentido también, usted lo mira bastante, es un trabajo de reescritura, ¿no? Porque se nota una prosa bastante pulcra, bastante Mm. sesuda. Hace tiempo, y mientras veía una entrevista previa, mencionabas que se te hace muy fácil el tema de armar la parte de escritura, la prosa, pero se te complica mucho a veces encontrar la trama mientras escribes. El orden de las cosas, por ejemplo. Claro, sí, claro, la estructura sí siempre es mi dedicación junto con el lenguaje, ¿no? Entonces, lo que hago en reescritura es probar la estructura y tratar de embellecer el lenguaje, pero lo hago conjuntamente, no es algo que diga primero estructura y luego lenguaje, sino las dos cosas al mismo tiempo, como estoy muy... Es quizás algo confesional, es el aspecto de mi vida en el que soy obsesiva, ¿no? En nada más lo soy, en nada más lo soy. Y además es un proceso contradictorio, ¿no? Porque tú misma decías que buscabas ritmos y músicas a pesar de que no eres musical. Nada musical, soy pésima, pero se ve que bailo, o sea, tengo Una cadencia, tengo digamos. mi bailecito, tengo mi salsita, mi cumbia, mi reggaetón, entonces tengo un sonido interno que no deja de ser un oleaje que es peruano para mí, ¿no? Que es latinoamericano, digamos, y yo percibo ese ritmo interno pese a que no me reconozco musical. O sea, si alguien ve mis gustos musicales se reiría porque paso por todo, pero no me importa porque yo escribo con Gloria Trevi más que con, ¿me entiendes?, con violonchelos. Pero a mí algo que en ese sentido del ritmo, al menos cuando te leo, la prosa, el ritmo, la cadencia me recuerda un poco a la poesía a veces, por ciertos momentos. Tal vez Sí, por la estructura de las frases cortas, las Mm, frases por el cortas, minimalismo, nerviosas, ¿no? Claro. el uso nerviosas, de qué ciertas lindo. metáforas también, ¿no? Ciertas elipsis o Sí, estructuras me hace recordar un poco un ritmo de poesía a veces. puede ser, porque me preocupa la cosa con el verso, ¿no? Claro. El trabajo de la imagen en cada oración. Ahí yo trabajo oración por oración. Es como si en mi mano, en vez de sentir el teclado, tuviera mi pequeño cincel chiquitito, Exacto. Vas artesanal, puliendo, vas mío, tallando. puliendo oración por oración. Y algo que hago como ejercicio para lograr un poco eso o intentar hacerlo es la lectura en voz alta. Yo cada vez que escribo una página o media o una línea, En los Flaubert. leo, claro, leo todo en voz alta porque Claro. solo ahí escucho mis cacofonías, mis ruidos, ¿no? Exacto. Las rimas interiores, me dan miedo, yo no quiero tener rimas internas. Interesante. Entonces, puedo hasta que moviendo oraciones del lugar se pierde esa ritmo interna. Saliendo de esa zona del miedo y entrando otra vez a la novela, Sí, hay dos retratos importantes. Están el padre y la madre, sí, que son, digamos, por ser descriptivo, meramente descriptivos, diametralmente opuestos. sí, Pero tienen en común algo. Los dos son problemáticos. sí. Eh, mi pregunta era, digamos, un poco en este sentido. Porque en tu mundo hay una recurrencia por la exploración en la familia. La familia parece un laboratorio, parece un lugar donde hay muchas cosas escondidas. Mm, Eh, entonces, ¿cómo lidias tú con tu propia, digamos, autobiografía? Para no, mm, entre comillas, voy a usar la palabra, ujú. para no contaminar la ficción de material vivido, por más vivido que sea, ¿no? Qué lindo eso. Sí. Mira, venimos de un país gastronómico donde la contaminación cruzada está absolutamente prohibida, ¿no? Pero para mí en escritura lo que me interesa es la contaminación cruzada, el falso recuerdo. Yo ya no sé qué es verdad y ya yo no sé qué inventé. Y no me importa porque yo me entrego a que la memoria es creatividad pura, es un capricho, inventa, edita, escribe. Hablas con tu hermana, te dice no pasó, hablas con tu tía y te dice así fue, tal cual. No es confiable la memoria, entonces a mí qué me importa. Yo trabajo con confío en lo que escribo, desconfiando de mi memoria. Sería algo así. Y es fragmentaria además, porque no puedes narrar toda la Correcto, experiencia. correcto. Son momentitos, Hay que elegir, no se chispas, puede contar todo. no se puede contar todo. Eso es lo difícil, ¿no? Claro. Que no es cómo empiezo, sino cómo sigo, qué callo.
porque uno no quiere testigos, uno quiere lectores adultos que avancen, Exacto. no que retrocedan. Ahora, en otro sentido, ya en un plano, si quieres, en un plano más realista, o sea, mirándote a ti misma, Mm, quizá esta expurgación en el pasado, hecha desde el presente, hecha desde el pasado, no sé, yo siento como que hay una especie de duelo, que hay la idea de cerrar este sí, pasado ya. sí. Yo creo que en quienes somos ahora, de hecho se termina el duelo literal y metafóricamente, y yo creo que es como una despedida de algo que había sido como uno de mis temas en escritura, pero que ahora ya estoy trabajando en otra cosa, ¿no? Yo publico y me olvido, tengo esa suerte del olvido, porque yo estoy pensando en lo siguiente que voy a escribir, y eso va a ser una no ficción. Ya. Entonces, pasar a hacerme cargo de la vida de otra persona seguramente va a cambiar de nuevo mi escritura, ¿no? Y los temas. Claro, ahora lo hecho hasta ahora es muy, yo lo siento muy orgánico, muy sólido. De alguna manera los cuentos se proyectan en la novela también. Pero es un poco el Siempre. mismo mundo, ¿verdad? Es que uno va avanzando en su escritura, repitiendo quizás sus propias obsesiones, sus conflictos, sus intereses, y quizás lo que cambia es la mirada adulta que uno tiene y la piedad que uno tiene respecto de su propio acontecimiento, ¿no? Como ese epígrafe que pone Annie Arnaud en el acontecimiento, Claro. que el acontecimiento sea escritura y que la escritura sea un acontecimiento. En ese sentido, tu obra interdialoga bastante entre sí respecto a los tópicos, temas. Sí. Es un universo muy cerrado en sí mismo, en el sentido de que interdialoga mucho. Sí, incluso con mis libros infantiles. O sea, el mundo adulto conversa con el infantil, personajes que aparecen en cuentos anteriores o en los libros infantiles. Yo o sea, no me hago problemas porque también me doy cuenta que estoy siempre tratando de hacerlo diferente, aunque el tema se repita, se van abriendo como ríos subterráneos, puquios, por donde las historias avanzan hacia otro lado, ¿no? A mí me resulta particularmente interesante porque puede ser un buen ejercicio para, sobre todo para el trabajo con jóvenes Ujú. en la cuestión de la lectura, Sí, cómo tus libros de alguna manera desmitifican el mundo familiar, esa Arcadia que hemos construido, eh, cuando sabemos, pues, por experiencia propia, muchos, que la familia pues tiene sus fisuras, tiene sus grietas, claro, tiene sus cavidades, ¿no? sí. Y más allá de eso, lo que uno muestra para afuera es una cara muy amable, muy feliz, que muchas veces no corresponde a la realidad, ¿no? Y eso evidentemente responde también a una experiencia propia, Sí, en más de un pero, sentido, digamos. sí, pero también mira, no está solo la familia, ¿no? Hay otras familias, están los Claro, claro, vínculos con los exacto, animales, exacto. los vínculos con las amigas, los amigos, Los afectos en los general, afectos en ¿no? general, la preocupación por la naturaleza, aparecen los bichitos, las plantas, el mar, ¿no? Creo que este es un libro que para mí es mi libro como más limeño, ¿no? Porque Ujú. estoy preocupada por lo que ocurre en los 80s, 90s, ¿no? Va apareciendo como una memoria que es también de la ciudad, terrorismo, coches bomba, eso que antes quizás yo no podía localizar mi escritura en algún lugar específico, acá sí rindo un homenaje a mi ciudad, por más perversa que sea, sobre todo con nosotras las mujeres, ¿no? Pero yo obedezco ese paisaje, que es saber que está el mar cerca, aunque no lo veas, lo Claro, hueles, ¿no? claro. Esto, el saber olfativo del mar. En el panorama actual, en el que hay por lo menos dos promociones, no quiero usar el término generación, pero hay Mm, dos promociones de excelentes escritoras mm, latinoamericanas. Basta pensar en Argentina, Colombia, México. sí, Haríamos una Chile. lista, Chile, Chile, Ecuador, haríamos una lista Bolivia, enorme sí. de nombres. Eh, ¿Cómo te explicas tú este resurgimiento, digamos, este auge de la escritura femenina que yo creo que ya está dejando obras importantes? Pensemos Mariana Enríquez, Ujú, Guadalupe Nettel en México, y en fin, Samantha Schweblin. Samantha Shelley, y mm. para no mencionar más nombres. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo te ubicas tú en ese panorama? ¿De alguna manera sientes que tu propia escritura dialoga con estas obras? Mm. ¿Cómo te ves ahí, en ese Sí, universo? yo siempre pienso la escritura como un diálogo con otras y con otros. Por supuesto, ahora hay también una corriente como que va hacia el terror,
Ujú, ¿no? exacto, muy pronunciada. Muy pronunciada, que va hacia el terror, hacia lo fantástico. A mí me encanta que hayan resurgido esos géneros, claramente después de una pandemia, en medio de guerras, se entiende Claro, claro, también. se entiende. Era lo que se escribía y se leía en pandemias. Así nace la novela. Entonces yo veo este crecimiento, pero que siempre estuvo, sino que ahora quizás los editores se dan cuenta. ¿Quiénes están escribiendo? Las mujeres. ¿Quiénes compran los libros? Las mujeres. ¿Quiénes son las lectoras? Las mujeres, ¿no? El mundo editorial, por lo general, sigue siendo un poco más de los varones. Quizás hay muchas editoras, pero los directores son varones. Y por ahí hay movimientos que se van dando de decir, ya no podemos darle la espalda a algo que ya no es un fenómeno. No acontece de vez en cuando, está Claro. ocurriendo en paralelo, Yo ¿no? siento que hay como esto que llaman los políticos un sinceramiento de cuentas, ¿no? En cierto Sí, sentido. sí, o lo quieren mal llamar boom, que es un problemón, ¿no? Porque acá no hay una decisión de una editora para que 6 hombres crezcan o 6 mujeres crezcan. Acá empezó a darse espontáneamente en varios países y eso ya no podías no mirarlo. ¿Ves? Cuando lo ves, ya no lo puedes dejar de ver. Aparte, la historia muchas veces de la edición ha sido muy machista a nivel de Y los sí, autores tienen que ser hombres, los escritores tienen que ser hombres, la mujer sí, no puede escribir, muchas escritoras en su tiempo tenían que escribir con seudónimos, publicar con nombre de hombre, y ahora sí. eso se está dando lugar Exacto. que por peso propio debía tener a las escritoras femeninas. Es que era ilógico, la mitad más uno del planeta Sí, que también escribe, no, ¿no? claro. Era soncísimo, pero es cierto lo que tú dices. Siempre fue, no siempre, pero durante muchísimo tiempo ha sido espectacularmente machista y patriarcal. Lo hemos vivido todas, más o menos privilegiadas, todas lo hemos atravesado. Eh, pero ahora siento que ya estamos en condiciones de decir, no pacto con eso, ¿no? Nos pasa, por ejemplo, mucho en Perú, que hacen mesas de varones, mesas de mujeres, festival del cuento de varones y de Bueno, mujeres. ya, No son exacto. capaces de hacernos dialogar. Como encuentros de escritoras, ¿no? Y Claro, escritores. femenina. ¿Acaso Exacto. alguien dice la cocina femenina Habría y que la cocina superar esa marca, masculina? ¿verdad? Los pintores femeninos y los pintores masculinos, las pintoras. Es pintura, es arte. Seguimos separando y no integrando. Pero no hay que quedarnos solo ahí, ¿no? ¿Dónde están las escrituras afro? ¿No? ¿Dónde están las escrituras chinas? ¿Dónde están las escrituras de las mujeres y los varones trans? O sea, ya es salir también de nosotras y nosotras mismas seguir también integrando, O sea, ¿no? mostrar Nombrando. lo que es la literatura en realidad, que es un territorio muy diverso Y que si no lo es, y no encajonado. y que si no lo es, está condenada a la Está extinción. condenada a Lo que no es morir. diverso se condena solo, ¿no? Autoimplosiona. Bueno, el tiempo es un tirano y nos va a condenar a terminar esta entrevista, pero yo quiero cerrar con dos preguntitas Sí, que son las siguientes. ¿A quién lees en este momento que nos quisieras recomendar y qué otros proyectos hay en camino? sí. Bueno, acabo de terminar El asedio animal de Vanessa Londoño, me Vanessa encantó. Londoño, ok. La colombiana, primer libro, un lenguaje extremadamente trepidante y sobre un tema de la violencia en Colombia, y las guerrillas y los desplazamientos. Me encantó. Autobiografía del algodón, Cristina Rivera De Rivera Garza. Garza. Notable, Esa mujer, no sé cómo impresionante. hace, tiene 25 páginas de un galopar, ¿no? De José Revueltas llegando a un algodonal y el caballo se frena frente a esta nube de algodón y todo el tiempo te has dado cuenta que ella está, o sea, que es una escritura cabalgante. ¿Cómo logras eso? Inteligentísima, Sí, ¿no? sí, sí. Y ella está hablando mucho de una escritura geológica, ¿no? De las capas de la escritura que se asocia a otras disciplinas, no solo la escritura pensando en escritura, sino a otras artes o a la filosofía. Me encantó. ¿Qué más he estado leyendo? Bueno, esos son los que tengo así más Más frescos. despiertos. Y Piedad Bonet, a quien presento pronto, con qué hacer con estos pedazos, ¿no? Que Ujú. siempre tiene una pregunta en su título, siempre tiene una incomodidad, una Exacto, contradicción. exacto. Ella también me gusta mucho. Así que por ahora estoy así como muy... Cada 10 autoras entra por ahí un autor, pero no porque yo lo quiera, sino es porque estoy claro que lo quiero, pero digo, estoy notando claramente cómo mis contemporáneas, mis compañeras están entrando con una escritura que está trayendo no te digo un aire fresco, sino es más que fresco, un aire que Claro. detona todo, ¿no? Detona todo. Así que ahí voy. De hecho, es algo que tú mencionabas antes de la entrevista,
que sientes como un panorama cambiante en la escritura en los últimos años, ¿no? En las tendencias de la forma de escritura. Sí. ¿Un tema generacional? Puede ser, pero también es un tema epocal. Es un tema epocal, ¿no? Una época en que está todo fragmentado, hiperconectado, hiperdividido. Todo es hiper, nada es contemplativo y tranquilo. Entonces, estas escritoras a las que les está yendo bien, yo siento que están concentradas en su trabajo y pensando y leyendo a sus pares. Y además haciendo redes entre ellas. No hay posesión, celos, envidias, seguro hay, pero lo que se va sintiendo es como una red. Yo no veo eso entre los varones que quizás son más celosos, ponen más el ego por delante. Es que es eso, se escribe en comunidad. No, es como un plato puesto en la mesa con muchos cubiertos para compartir, ¿no? O quizás no cubiertos, palos chinos que no Palos cortan, chinos. sino envuelven, ¿no? Qué bonito. Bueno, Katia, muchísimas gracias A por tu tiempo y tu ustedes, palabra. a Y ustedes, Alberto y Alonso. iremos hasta la próxima. Sí, mil gracias. Y esperar esta nueva etapa distinta que se viene en la literatura, ¿no? Sí, Exactamente. una no Lo que ficción. venía en camino, no Sí, ficción. gracias, me hicieron acordar. Una no ficción. Pero aún no puedo contar mucho del tema porque como estoy investigando, no quiero quemarme a mí Se entiende, misma. no te preocupes. Así que, Pero vamos a esperar atentos que, mil gracias, gracias que como ese nuevo siempre. libro aparezca. Gracias, Katia. ambos. Después de esa extraordinaria entrevista, tertulia y conversación con Katia Dawi, Alonso, creo que después de unas semanas es momento de deleitar a nuestro público con algunas recomendaciones. Exacto. Hemos estado un poco apartados también debido a la gran calidad de invitados que hemos tenido, que nos han ocupado con gran placer el tiempo del programa. Exactamente. Pero quiero saber qué nos tenías guardado en el tintero Bueno. para recomendar a los lectores. No son estrictamente novedades en el sentido en que normalmente le damos a la palabra, pero como ustedes saben yo soy docente también, entonces tengo una marcada debilidad por textos que hablan sobre la enseñanza, sobre la escuela, sobre la importancia de la lectura en el contexto de la educación, y he encontrado a un autor que había leído algunas cosas suyas hace mucho tiempo, un italiano, profesor, ensayista, Nuccio Ordine, y he conseguido, y por supuesto los recomiendo, 3 libritos, ¿verdad? El primero se llama Una escuela para la vida, Nuccio Ordine, un ensayo maravilloso sobre la escuela, el papel de la lectura y la literatura en la formación de los adolescentes, de los chicos, ¿no? Y es un libro donde él vuelca reflexiones que son producto de su propia experiencia como profesor de lenguaje y de literatura, en un mundo en el que ya sabemos, ¿no es cierto?, que las humanidades empiezan a verse como algo un poco más extraño y entonces creo que hay un afán por retomar ese carácter humanista que debe tener cualquier educación, ¿no? Ciencia, perfecto. Aprender a hacer cosas, perfecto. Pero no debemos descuidar el pensamiento, ¿no? Sobre todo el pensamiento crítico, la lectura, la creatividad, ¿verdad? Entonces, Nuccio Ordine, Una escuela para la vida. Nuccio Ordine, La utilidad de lo inútil. Título bastante sarcástico que se refiere justamente a este asunto de ver la literatura y las humanidades como algo que no tiene utilidad, y resulta que sí la tiene, y muchísima más de la que cualquiera podría sospechar. Y finalmente, Nuccio Ordine, Clásicos para la vida, una pequeña guía, ¿no es cierto?, donde él va recorriendo grandes textos, ¿no? Por ejemplo, Las aventuras de Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. Maravilloso. En textos muy cortitos, ¿no es cierto?, nos invita a la lectura de, por ejemplo, Orlando Furioso, Ludovico Ariosto, Gargantúa y Pantagruel, de Rabelais, Los viajes de Gulliver, de Swift, Poemas de Montale, El Papá Goriot, de Honoré Balzac, en fin. Hay un centenar de obras aquí condensadas en comentarios muy ricos y que son, como digo, una invitación maravillosa a la lectura. Yo tengo una pregunta, Alonso. ¿Qué libro no puede faltar en tu biblioteca? Uy,
varios, pero hay dos fundamentales. Don Quijote y Cien años de soledad. En mi lengua, por lo menos. ¿No? Otros ya podríamos ir sumando, seguro, Guerra y Paz y por ahí Los Miserables. Los Miserables, y ahí entonces la lista se hace interminable. Quería llamar la atención sobre un asunto, es que durante la pandemia la editorial El Álbum del Universo Bacterial ha estado muy activa, ha seguido publicando 6 títulos al año, ¿verdad? Con ediciones muy cuidadas, déjame decirte. Ediciones muy cuidadas, muy bonitas, que hacen del libro, convierten el libro en un objeto, ¿no? De manera que no se ha descuidado, el catálogo sigue activo, este año sigue su plan de publicaciones, van a aparecer algunos títulos muy interesantes en poesía, que es lo que ellos publican, al mando de Arturo Higa, ¿no? Un editor realmente muy, muy creativo. Y el año pasado, uno de los últimos libros que apareció el año pasado en el álbum del Universo Bacterial es un libro de Osvaldo Chanove, poeta arequipeño destacadísimo, una voz importantísima de la generación del 80, El héroe y su relación con la heroína. Un texto que a estas alturas podríamos considerar un clásico de los 80, ¿no? Con esta mezcla de coloquialismo, reflexividad, ironía, versos limpísimos de un ritmo impecable y que seguramente harán las delicias de cualquier lector de poesía que se precie, ¿no? Aparte que es un libro lleno de referencias, el mundo de Chanove está lleno de referencias culturales, el cine western es una de ellas, por ejemplo, que está muy, muy presente en su mundo, ¿no? Entonces, yo les recomiendo El héroe y su relación con la heroína, álbum del Universo Bacterial, ¿no? Está en varias librerías, así que sin más lo recomiendo. Tenemos entonces que despedirnos. No, hay algunas cositas de cine. Algunas cositas de cine. Caramba, muy bien. Primero, el gran estreno de cartelera, que comercial en todas las grandes salas de multicine está, The Fabelmans, la última película de Steven Spielberg. Déjame decirte que ya la he podido ver, evidentemente, que es una película, posiblemente la obra más personal de Spielberg. ¿En qué sentido? Es la historia de un niño judío en los años 60 que un día va a ver The Greatest Picture, el gran espectáculo, la gran película, no me acuerdo el nombre en español, pero se llama The Greatest Picture, que es una película clásica estadounidense. Ajá. Y se enamora del cine. Y empieza a hacer películas con sus amigos, en su grupo de scouts, ¿no? Y sueña con hacer cine. Que no es nada más y nada menos que la propia historia, digamos, vista a través del filtro de la cámara. Nada se cuenta tal como es, en ningún aspecto. Pero es la propia historia de Spielberg, que cuenta cómo se enamoró del cine, ¿no? Es una obra muy personal, muy linda, muy bella. Tal vez el Spielberg más alejado del blockbuster y más cerca de alguna obra personal reciente. Claro. Qué bonito, ¿eh? Me has picado la curiosidad. Tengo que buscarla, Otra cosa más que hay que decir es que la plataforma Movie está ofreciendo una pequeña muestra virtual de 2 películas francesas de Luis Buñuel, el gran cineasta del surrealismo, con temas del en vivo. El discreto desencanto de la burguesía y un oscuro objeto del deseo. Buñuel no tiene pierde, creo que agregar algo más a lo que se ha dicho sería caer en puntos comunes, pero es una gran oportunidad para poder ver estas obras. Y finalmente, en el Cine Teatro Regional está una nueva sala alternativa en Barranco. Está ofreciendo un pequeño ciclo de cine de terror ayacuchano, para quien quiera conocerlo. Qué maravilla. Así que... ¿Está Jarjacha ahí? Ha estado Jarjacha, ha estado Pistaco, hay varias cositas por ahí del cine puneño que continúa durante toda la próxima semana. Excelente. Perdón, ayacuchano, perdón. Y para terminar el programa, tenemos una pequeña invitada de lujo que regresa desde el programa anterior para este. Así Se es. trata de la escritora Karina Pacheco, que nos va a leer ¿qué, Alonso? Nos va a leer un fragmento de su novela La voluntad del muelle, que
entiendo, se presentó esta semana, ¿no? Y acaba de ser reeditada pues, por Planeta en una edición muy bonita, con una carátula espléndida. La mostramos aquí cuando entrevistamos a Karina, así que con ella vamos a cerrar el programa. Ella va a leer un fragmento de su novela, tercera edición de su novela, La voluntad del muelle. Con eso nos vamos y con nosotros será hasta la próxima semana. Disfruten de La voluntad del muelle. Adiós. Buen fin de semana a todos. A veces las recuerdo como dos felinos sentados frente a frente, a uno y otro lado del abismo. Se están mirando fijamente, como si sus ojos de fuego buscaran descifrar el pasado, silenciado, el futuro, condenado. Un tiro de dados puede definir quién dará el salto necesario para remontar el vacío, al fin. A veces las veo como dos serpientes, cada una enroscada en su cuerpo tornasolado, prestas a desenvolverse, mirándose fijamente, tejiendo un puente desde el filo amarillo de sus ojos. Una vez, no hace mucho, las soñé tal como eran, antes del cataclismo, como dos seres humanos cuyas palabras consigo interpretar. Sentadas a uno y otro lado de la mesa, la joven y la vieja se miran fijamente, casi riendo, seguras de su fuerza. Despierta, apenas logro recordarlas así. Sobre la mesa arrojamos piedrecillas de diversas formas y colores. Corrieron en diferentes direcciones. Algunas se estrellaban entre sí, chasqueaban, torcían su rumbo. Del lance de la vieja emergió un pez ciego. Su boca abierta, hambrienta, parecía acecharnos. Tocaba mi turno. Temí que la caverna de mis pesadillas tomara forma y nos engullera. De aquel lance asomó una cometa, o quizás fuera una hoja de papel como esta, con una cola ondeante. Llegó el turno de la joven. Tomó las piedrecillas entre sus manos y las acercó a su rostro. ¿Quién sabe qué le susurró? Al arrojarlas, un hoyo hondo como un pozo, sin agua ni sol, ocupó la mesa. La vieja dio el juego por terminado. Cierro los ojos. Quisiera recordar otro final. La joven Bárbara y la vieja Bernarda se levantan. Con las manos apoyadas sobre la mesa, se contemplan como dos lámparas en el extremo de la noche. Cada una encuentra su espejo en la otra. Deciden tirar los dados. Los números salen borrados. ¿Quién podía adivinar que el juego era otro y nuestras cabezas sus piezas? Muchas terminaron arrojadas fuera del tablero. Otras quedaron impolutas, cuadradas y muy decentes, formando filas sobre las líneas marcadas. Algunas simplemente desaparecieron, como si el abismo habitara al fondo del tablero, invisible. Otra vez quisiera cerrar los ojos, hacer de cuenta que duermo, sin pesadillas. La joven y la vieja, que miran ahora,